Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau cours. Aujourd'hui nous allons aprender a lire en français. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de francés. El día de hoy vamos a aprender a leer en francés. Para poder aprender a leer en el francés, tenemos que aprender los sonidos de las vocales, de las consonantes, de las combinaciones y de algunas palabras, de algunas letras que al final de una palabra nos suenan. Sí, vamos a poner mucha atención para poder aprender a leer las letras y las consonantes y las vocales. Vamos a empezar con las vocales. La primera vocal es la vocal A. La vocal A en el francés suena igual al español, es decir, A. ¿Sí? Es decir, A. Les ponemos unos ejemplos. ¿Sí? Ma, mi. La A sigue sonando A, ¿no? Porque me dice que en el francés la A suena A. La suena la. Saco suena sac. Vaca suena vache. Como podemos ver, la A en el francés suena A. Pero hay una regla de pronunciación en la vocal A, ¿sí? Me dice la regla que cuando la vocal A está detrás de la consonante N, la vocal A suena O, ¿sí? Es así que, miren, tenemos aquí, ¿sí? Aquí tenemos la A que está detrás de la N. Aquí también tenemos la A detrás de la N. En este caso sonaría vonon, ¿sí? Vonon. Tenemos aquí la A detrás de la N. En este caso sonaría tont, porque me dice que la A detrás de la N suena O. Tenemos aquí la A detrás de la N. En este caso, en esta palabra sonaría long. Y tenemos la A detrás de la N. En esta palabra sonaría mong. ¿Sí? Entonces, solo cuando la A está detrás de la N, la A cambia su sonido. Es decir, ya no suena A, suena O. Solo cuando está detrás de la N. Cuando está detrás de cualquier otra letra que no sea la N, la A sigue sonando A. Como es aquí, ¿no? Bash está atrás de la C, sigue sonando A. Aquí está detrás de la M, sigue sonando A. Esa es el sonido y la regla de la A. Vamos por la vocal E. La vocal E en el francés suena como un monito, habíamos dicho en clases, ¿no? Es como si usted quisiera decir EU al mismo tiempo, pero dice U. ¿Cómo hace el monito? U. ¿Sí? Así suena la E en francés. U. Entonces, si yo digo cheval aquí, está muy mal, ¿cierto? ¿Cómo pronuncio? Cheval. Cheval. Si yo digo aquí cheminée, está mal, ¿cierto? ¿Cómo pronuncio? Che, porque la E suena E. Cheminée. Si yo digo aquí chemise, está mal, ¿cierto? ¿Cómo pronuncio? Chemise. ¿Sí? Entonces, la E en el francés suena como un monito. ¿Sí? Vamos por las reglas de la vocal E. La regla de la vocal E me dice que cuando la vocal E está al final de una palabra, no se pronuncia. No se pronuncia. La E al final de una palabra no se pronuncia. Mire, tenemos esta columna donde tenemos una E al final de la palabra y la pronunciación correcta es la siguiente. Es pum, es poule, es mami, ¿sí? Y es vol. La E al final no la pronunciamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene tilde. En cambio acá, la E al final, observemos, tiene una tilde. Sí, al final tiene una tilde, ¿no? Entonces me dice la regla, pero si la vocal E está al final con una tilde, sí suena, y suena como el español, es decir, E. Por eso esta fila de palabras pronuncio manger, parler, voulez,
y su T. ¿Sí? Entonces no pronunciamos cuando la E está al final sin tilde y pronunciamos cuando la E está al final y tiene tilde. No importa si la E está en medio, está al principio, está al final, si tienes tilde vuelve a sonar E en español, como en el español, ¿ya? Vamos por la vocal I. La I en el francés suena igual al español, es decir, I. ¿Sí? Y ponemos ejemplos, ¿sí? Pongo ejemplos aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, la primera palabra suena église. Fíjese, la I sigue sonando I, ¿no es cierto? Aquí digo lit, sigue sonando I. Aquí digo mille, sigue sonando I. Aquí digo mouville, sigue sonando I. Entonces la vocal I en el francés suena I. Pero en el francés hay una regla en la vocal I, ¿sí? La regla es clara, ¿sí? Entonces vamos a poner atención. La regla de la I en el francés me dice que cuando la I, ¿sí?, está detrás de la N, suena A, ¿sí? Pero con una condición, con la condición que delante de la N, ¿sí?, no exista ninguna letra, ¿sí? No exista ninguna otra letra, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esta regla para poder pronunciar algunas palabras, ¿sí? Entonces yo voy a ponerles dos palabras que me van a dar todo el ejemplo posible, ¿no? Entonces yo digo primo en francés, digo cousin, y prima digo cousine, ¿sí? Entonces mire, fíjense, los dos deberían sonar cousin, porque me dice que cuando la I está detrás de la N suena A y tenemos las dos Is detrás de la N. Deberían de pronunciar las dos cousin, cousin. Pero la condición dice que delante de la N no exista ninguna letra. Vamos a ver dónde se cumple esta condición. Y vemos la primera. ¿Tenemos la I detrás de la N? Sí. Pero me dice delante de la N no tiene que existir ninguna letra. Y delante de esta palabra de la N no existe ninguna letra. Por lo tanto aquí sí suena cousin. Cambio aquí, delante de la N sí existe una letra. Por lo tanto aquí vuelve a sonar I. Es decir, cousin. ¿Listo? Ya. Por esa razón, mañana en francés digo matin. ¿Sí? Cocina en francés digo cuisine, porque ya tengo delante de la N una letra. ¿Sí? La vocal O en el francés suena U. ¿Sí? U. Por esa razón, aguacate es avocat. Avocat. Manzana es pomme. Goma es gomme. Y subí dice monter, porque la O en el francés suena U. La O en el francés suena U. Sí, la vocal O en el francés suena U. Ahora, la vocal U en el francés suena U. ¿Sí? Por ejemplo, tú en el francés digo tu. ¿Sí? Pared en el francés digo mur. ¿Sí? Porque la U me dice que suena U. Y gafas en francés digo lunette, lunette. ¿Sí? La U suena U, la E suena U, lune, y la E al final no suena, lunette. Entonces la U en el francés suena U. Vamos por el sonido de las combinaciones. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con combinaciones? Cuando usted vea dos letras, dos vocales así seguidas, ¿ya? Entonces cuando usted vea la A y la I juntas, en el francés suenan E. Ejemplos, fresa, fraise. Mire, la A y suenan una sola vocal que es la E. Por eso digo fraise. La E al final no suena. Aquí digo maison. La A y la I suena E, la O suena U. Maison. Aquí digo let. La A y la I suena E. ¿Sí? La combinación O-I, esta combinación en el francés suena wa. Por esa razón el 3 es trois, moi,
oignon, trois y poire. Porque la O y la I en el francés, cuando usted vea juntas en ese orden, no puede ser al revés, suena UA. La combinación AU, EU o OU, es decir, cualquier vocal que esté detrás de la U, las tres suenan U. Mire, por ejemplo, este ejemplo, AU suena U, por eso es chaussure, por eso es chevaux, por eso es mouton, por eso es vouche, por eso es cuello, y por eso es, ya, nada más. Ya, solo pongamos estos 5 ejemplos. ¿Listo? Entonces, en el francés, las consonantes tienen los siguientes sonidos. La R en el francés suena como la G, pero con una vibración en la garganta, es decir, R, R, R. Por ejemplo, digo regarder, ¿sí? La R suena G, pero con una vibración, ¿sí? R, ¿sí? La J y la G en el francés suena Z. En el francés la J y la G suena Z. ¿Sí? G o Z, ¿ya? A menos de que la J y la G estén acompañadas de la A, ahí vuelven a sonar Ja o Ga. ¿Sí? La X en el francés suena S, ¿sí? Ejemplos. Vamos a poner un ejemplo. La X en el francés suena 10 en francés digo 10. 6 en el francés digo 6. Explicar en el francés digo expliqueur. Expliqueur. ¿Sí? Tenemos ahí entonces los ejemplos. ¿Listo? En el francés la L suena Y. ¿Sí? En el francés la L suena Y. ¿Sí? Y entonces ponemos ejemplos. Un ejemplo, trabajar. Travailler. Oreja, oreille. ¿Sí? Porque la L en el francés me dice que suena Y. ¿Verdad? Muy bien. La L en el francés suena Y. La GN en el francés, estas dos combinadas. En el francés no existe la ñ como tal, pero sí el sonido que viene de la GN que suena ñ. Ejemplos, por ejemplo, oignon, que es cebolla, ¿no? Oignon, oignon. Sí, las dos suena ñ. La S en el francés suena es, como un sapito, suena es, ¿ya? Suena es, como la S alargada, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver, y la che del chancho, ¿no? En el francés suena como cuando usted dice shh en silencio, shh. No suena che mismo, porque si sonara che mismo, sí, es como dijera shh, sí, así suena la che. ¿Ya? Si sonara che dijéramos bach, dijéramos buch. No, es vash, bush. ¿Sí? ¿Listo? Las letras y vocales que no suenan al final de una palabra son las siguientes. ¿Sí? La E no suena al final de una palabra. ¿Sí? La S tampoco suena al final de una palabra. La ES tampoco suena al final de una palabra. La Z tampoco suena al final de una palabra. La C tampoco suena al final de una palabra. Y la ENT tampoco suena al final de una palabra, pero solo con verbos. Y la T tampoco suena al final de una palabra. Con la E puedo decir la manzana, pum. ¿Sí? No suena la E al final, ¿no? Con la S puedo decir estilo, que quiere decir esferos. Solo digo estilú. La S no pronuncio. Con la ES puedo decir mesas. Con la ES puedo decir mesas. Table. Solo table. ES no suena. Con la Z puedo decir nariz. No digo nes, digo ne. Con la C puedo decir blanco en francés. No digo blond, digo blond. Y con la ENT en francés, en tercera persona cuando conjugamos, no digo mangent, digo mange, porque ENT no funciona, no suena solo en los verbos. Y la T al final no suena, como por ejemplo avocat. No suena la T, avocat. ¿Sí? Entonces, si yo leo una palabra después de haber aprendido todo esto, digo je parle avec ma maman dans la maison.
Merci. Au